En ADN hoy vamos a entrar ahora al análisis político, porque la renuncia de Mario Desbordes al Ministerio de Defensa, su lanzamiento como precandidato presidencial en Renovación Nacional, es solo un ejemplo de los movimientos de agua que se están produciendo en las distintas fuerzas políticas con miras al año que se nos viene. Tenemos en la línea al analista político, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, profesor de Historia, magíster y doctor en Ciencia Política, Marco Moreno, a esta hora en ADN hoy. ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Hola Mauricio, Mirna, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué estamos presenciando, Marco, hoy en el escenario político? Partiendo por lo de Mario Desbordes, pero viendo lo que puede pasar con un Sebastián Sichel, presidente del Banco Estado, que también podría lanzarse en el ámbito de Chile Vamos a una eventual primaria ahí después de coalición. Mientras en la ex nueva mayoría, unidad constituyente, se empiezan como a decantar, pareciera ser las aguas, favoreciendo, parece, a Heraldo Muñoz, por ejemplo, más que a otros, o en la izquierda, la cosa está bien desordenada con los desbandes ahí en el Frente Amplio. Sí, la cercanía al plazo que tenemos del 11 de enero para la inscripción de candidaturas a convencionales y las listas que se van a formar allí, a menos de un mes, digamos, están generando un efecto dominó en el sentido de que aceleran los posicionamientos que están haciendo quienes quieren ser candidatos presidenciales, fundamentalmente. Sabemos que hay elecciones importante en el mes de abril y por lo tanto el espacio para hacer campaña, además en este contexto de pospandemia y de restricciones que hay, ¿no es cierto?, hace más difícil el despliegue de esas candidaturas. Y por lo tanto las encuestas de opinión, pues lo que pasa en redes sociales está siendo bien importante. Y en el caso de Mario Desbordes, en realidad los 142 días que estuvo en el Ministerio de Defensa no habían contribuido mucho a mejorar su posicionamiento en esos espacios, ¿no? Por lo tanto necesitaba salir del gabinete. Se usa este concepto, este eufemismo de la renuncia pactada, ¿no? Pero efectivamente ya hace tiempo que él estaba un poco constreñido, un poco amarrado para seguir desde allí o desde allí poder ordenar un poco lo que está pasando en Renovación Nacional, que estaba generando también ciertas dificultades incluso al propio gobierno. Hay un desorden al interior de RN, falta de liderazgo, acusan algunos, otros dicen que no se quiere adelantar el proceso de las elecciones, y eso habría gatillado entonces, acelerado esta decisión de Desbordes que estaba originalmente pensada para los primeros días de enero, para intentar poner algo de mayor orden y de paso, ¿no es cierto?, ver y pavimentar, podríamos decir, una precandidatura presidencial. Antes de ir partido a partido o coalición a coalición, Marco Moreno, eso del desorden y la falta de liderazgo parece ser un síntoma en todos los grupos políticos, de todo el espectro. Tengo la sensación personal, no sé si me equivoco, que a estas alturas, llegando al verano previo a un año de elecciones presidenciales, en ocasiones anteriores la película estaba un poco más clara y las encuestas ya perfilaban con cierta claridad dos o tres figuras realmente presidenciables. ¿Crees que eso no está ocurriendo ahora? ¿Tendría que, en vista del apuro y que ya se nos viene encima la carrera, la secuencia de elecciones del próximo año, ordenarse y el verano va a ser muy noticioso y vamos a ver realmente afirmarse al menos las precandidaturas? Va a ser muy noticioso el verano, como tú dices, Mauricio, porque además vamos a estar en campaña, ¿no? Te ponía el plazo del 11 de enero y por lo tanto ahí se activan las campañas a los convencionales, pero también alcaldes, concejales y gobernadores. Entonces va a ser un enero, un verano como no habíamos visto nunca en Chile desde el punto de vista político. Todo eso en un contexto complejo desde el punto de vista sanitario, por las informaciones que estamos teniendo de aumento de casos, de la vacuna. Todo eso genera un ambiente bien extraño también y bien complejo para la política. Nos dificulta la capacidad de hacer política de manera presencial, ¿no? Campaña política de manera presencial. Y por lo tanto, eso genera un poco, o genera más incertidumbre que se expresa, ¿no es cierto?, en esta fragmentación que estamos viendo de la política. Vamos a tener entre 3 y 6 listas para candidatos a constituyentes, entre 3 y 4 listas para candidatos a gobernadores, ¿no? Lo que habla de una fragmentación importante de la política, ¿no? Y evidentemente todos estos movimientos que estamos viendo en estos días, la salida de Desbordes hoy día, los anuncios que se van a hacer, este intento, ¿no es cierto?, de comparar, yo no entiendo muy bien
¿qué tiene que ver el presidente del Banco de Estado con el cargo de un ministro de Estado, ¿no? Y se le intenta comparar como si fueran lo mismo. Nunca había visto que un presidente del Banco de Estado fuera tan importante para salir o no de un gabinete. No tiene que ver con el gabinete, no forma parte del gabinete el presidente del Banco de Estado. Y se ha construido un poco esta idea de esta similitud, de que tienen que salir juntos. Ahí hay algo raro, ¿no?, en el oficialismo que no han podido despejar en relación a esta situación con el presidente del Banco de Estado, Sebastián Sichel, que no se logra entender muy bien qué es lo que se pretende con eso, ¿no? Precisamente el gran problema que tenemos en la política en Chile es la falta de institucionalización. Y siempre es preferible candidatos que pertenezcan a partidos políticos, creo yo, a candidatos presidenciales que no pertenezcan a partidos políticos, y que es el caso, ¿no es cierto?, de Sebastián Sichel, que no responde a un partido, que no tiene una estructura de partido político hecha, y eso hace bien impredecible el comportamiento. Es un poco lo que pasó con el actual presidente Sebastián Piñera, que a pesar de que perteneció a Renovación Nacional, en el último tiempo, ¿no es cierto?, los últimos años ya no pertenecía al partido, y eso ha generado, yo diría, buena parte de la dificultad para gobernar que ha tenido durante los 3 años que ha estado a cargo del país. Sí, estamos conversando con Marco Moreno. Él es analista político, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, profesor de Historia y además doctor en Ciencia Política. Marco, en el otro lado, leía el fin de semana en el Mercurio una entrevista muy interesante de Paulina Bodanovich, de la Fundación Horizonte Ciudadano, que decía que siendo hoy día, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y representado por supuesto en él, teniendo, quiero decir, una aprobación del 7%, sin embargo, la oposición no ha logrado justamente generar una alternativa real de gobierno. Están haciendo intentos, por un lado hay la unidad constituyente, que es como la exconcertación, el Frente Amplio que se divide, es decir, una oposición que no logra efectivamente unificarse ni siquiera de cara a las constituyentes, y por otro lado, sin un líder que pueda unificar al sector. Entonces, lo que ella decía en esta columna finalmente es que de alguna forma la oposición, pese a todo, le está entregando en bandeja al mismo gobierno que tiene 7% un nuevo gobierno. Entonces, ¿cómo ves tú ahí esa situación que está en el otro lado de la vereda? Sí, efectivamente, uno supone que cuando hay problemas en el gobierno, eso lo capitaliza la oposición. Un gobierno, digamos, que el presidente tiene menos del 10% de aprobación en cualquiera de las encuestas que podamos ver, con una crisis política importante, y sin embargo nada de esto logra capitalizarlo la oposición. ¿Por qué ocurre eso? En mi opinión, porque las dos oposiciones que tenemos, ¿no?, están enfrentando muchas dificultades para articular un discurso, un relato que lo haga verlas como alternativa. Una parte de la oposición, la centroizquierda, no logra, ¿no es cierto?, no logra ser un actor que sea visibilizado en la política, ¿no? Siempre está reaccionando, nunca está proponiendo nada. Estoy hablando del PS, el PPD, el Partido Radical y bueno, la Democracia Cristiana, que podríamos incluir en este sector, ¿no? Siempre actúa de manera reactiva, proactiva. Y en política uno necesita tener posición, necesita identificarse no solo en reacción a lo que dicen los otros, sino proponer algo. Y esa incapacidad de colocar temas en la agenda de esa parte de la oposición, ¿no?, es la que dificulta que sea vista por los ciudadanos como alternativa, ¿no? Eso pasa ahí. Y en la otra oposición, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que sabemos que hoy día van a constituir una alianza, yo creo que lo que está pasando es que ellos se sienten mucho más cómodos administrando el desencanto, administrando la indignación, que administrando el poder, ¿no? Y esa es una dificultad, porque también la gente hace que no los vea como opción, como alternativa, ¿no? Te sientes más cómodo en una zona de confort administrando eso que administrando la capacidad de entendimiento, de la capacidad política para buscar entendimiento. Si hubiera verdaderamente, Mirna, la ambición de llegar al poder, de sacar del gobierno a Chile Vamos, uno dice, ¿por qué no podrían ponerse de acuerdo si es que ese fuera el objetivo? Pero es que ahí está el problema, parece que no ese es el objetivo. No es el objetivo llegar a ser gobierno, y eso es lo que tiene complicado entonces, como tú decías, al otro sector, a las oposiciones,
que hoy día no logran ser vistas por los ciudadanos, por la opinión pública como alternativa, como opción de gobierno. Claro. Uno diría quizás de alguna parte de la oposición, porque hay otra parte que sí quiere ser gobierno, pero yo diría que buscando en los líderes, porque uno ve, por ejemplo, como en las mismas, como en el PPD se están buscando a través de primarias definir su candidato, nombres que aparecen pero que no generan mayor, efecto en las encuestas. Por el lado de la democracia cristiana, la senadora Rincón, que quiere ser candidata presidencial, pero tampoco tiene una figuración ahí interesante en las encuestas. ¿Y quiénes lideran? Daniel Jadue, Lavín y Pamela Giles. Y a veces Pamela Giles subiendo, y a veces un poco más arriba y un pelito más abajo que Lavín. ¿Cómo se ve eso ahí, Marco? Claro, de hecho varios de ellos son alcaldes, y eso te da cuenta justamente de un poco lo que la gente está pensando que son los nuevos liderazgos, ¿no? Gente que está en la acción más que en la actividad política tradicional, ¿no? La gente no está pensando en parlamentario, por eso que es un problema para las oposiciones, especialmente la centroizquierda, pensar en alternativas que vayan en esta línea. Pero tú lo decías, el PPD está haciendo un intento, un esfuerzo por tener un nombre, no sin dificultad. El Partido Socialista pareciera ser que ha renunciado a esa opción desde ya, no se resisten a colocar un nombre, ¿no es cierto?, a colocar un planteamiento, y los tienen. Están los senadores Montes, el senador José Miguel Insulza, que siempre han sonado como candidatos, y sin embargo el Partido Socialista no tiene la vocación, ¿no es cierto?, de instalar un nombre para poder competir en una primaria de la oposición, o a lo menos de ese sector de la oposición. Lo mismo, como tú decías, la democracia cristiana. Entonces vemos pocos líderes, vemos poco liderazgo en ese sector de la centroizquierda, ¿no? Y por eso que el nombre del alcalde Jadue, que está bien posicionado en la encuesta, de que en este entendimiento con el Frente Amplio podría significar que sea el candidato de ese bloque, dado que el Partido Comunista es mucho más organizado, mucho más disciplinado, mucho más estructurado en todo el país, podría ganar perfectamente una primaria a un candidato o candidata de los otros partidos del Frente Amplio, que hasta este minuto solo conocemos de uno, que es el diputado Marcelo Díaz del Movimiento UNIR, ¿no? No hay otro candidato formalmente del Frente Amplio, porque Beatriz Sánchez no ha dicho con cierta claridad qué es lo que pretende, si quiere ser convencional constituyente, si quiere ser alcaldesa de Viña del Mar, si quiere ser candidata al Parlamento o precandidata presidencial. Entonces tenemos una dificultad en las oposiciones de liderazgos claros, cosa que está mucho más resuelta, o podría estar mucho más resuelta en el oficialismo, donde, como tú decías, nombres como lo de Lavín, ahora Desbordes, ¿no es cierto?, aparecen, Evelyn Matei, aparecen con mucha claridad como alternativa a ese sector. Bien, pues mucho en curso entonces, y probables muchas noticias en verano. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, gracias por compartir este análisis en ADN hoy. Chao, Mauricio. Gracias.